dolencia, ni secreto o cadena fuerte que me aparte de tu amor, que me aparte de tu amor. Cuán alto y cuán ancho, no importa dónde esté, en tus manos hay sanidad. Amén. Cuán profundo y cuán fuerte es bajo tu gracia estar, en tus manos hay sanidad. El presente, el futuro, el pasado en tus manos está. Nos cubre tu perdón, nos cubre tu perdón. Cuán alto y cuán ancho, no importa dónde esté, en tus manos hay sanidad. Cuán profundo y cuán fuerte es bajo tu gracia estar, en tus manos hay sanidad. En todo somos más que vencedores, nos guarda tu amor. En todo somos más que vencedores, nos guarda tu amor. Oh Dios, nos guarda tu amor. Cuán alto y cuán ancho, no importa dónde esté, en tus manos hay sanidad. Cuán profundo y cuán fuerte es bajo tu gracia estar, en tus manos hay sanidad. Cuán profundo y cuán fuerte es bajo tu gracia estar, en tus manos hay sanidad. Demasiado alto, profundo, ancho el amor de Dios para nosotros. Y siempre que nos acercamos a Él, siempre hallamos sanidad. Y antes de tener esta oración breve para comenzar el tema, quería simplemente recordar de lo que hemos aprendido esta semana, que hoy Dios tiene un río grande de bendiciones para nosotros. Y todo aquel que se lanza en el río queda sano. Todo aquel que se lanza en el río queda completamente sano. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que aprovechemos este último ratito que nos queda de recibir la palabra de bendición de Dios, para que ríos de agua viva fluyan por nuestro ser, para sanidad, no solamente velar la sanidad física, sino también para salvación, como así Dios lo ha prometido en su palabra. Oremos. Querido Padre, aquí estamos tus hijos, ansiosos de recibir tu bendición,
ansiosos de lanzarnos en el río de la bendición para ser sanos por ti y recibir la salvación que tú has preparado para nosotros. Oh Padre, rebosa en nuestro corazón tu espíritu para que podamos oírte, entender tu verdad y ser transformados mediante ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy les voy a dar permiso a algo que aquí nadie le ha dado permiso, porque aquí se quejan cada vez que lo hacen. Hoy pueden quemar mi tema. Y digo esto porque mientras estudiaba el tema, es como que siento que aún le falta cosas. Yo estoy seguro que eso que le falta lo pueden añadir ustedes a medida que vamos desarrollando el tema. Así que ojalá quemen mi tema. Ojalá quemen mi tema. ¿Está bien? Ya di el permiso. Ya di el permiso. Quiero simplemente repasar algo. Gracias, mi amor. Quiero simplemente repasar algo que vimos la vez pasada. ¿Verdad? Nunca fui docente, así que no soy experto en este tipo de herramientas, como mis otros compañeros. Pero quiero retomar algo que vimos la vez pasada que estuve con ustedes con relación a la justicia, porque sobre eso vamos a construir nuevamente en el día de hoy. Habíamos visto qué es justicia cuando fuimos a definir la palabra justicia. Usamos un texto que estaba en Salmo capítulo 119 que establecía que todos tus blancos son justicia. ¿Recuerdan que era todos tus qué? Todos tus mandamientos son justicia, ¿no? Ya hemos establecido que justicia es igual a mandamientos. Ya hemos visto en Romanos que decía que ¿verdad? Que el mandamiento es, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, ley y mandamiento es una y la misma cosa. Y habíamos establecido que el cumplimiento de la ley era ¿qué cosa? El amor. Y la misma ley se explica, ¿no? A sí misma. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta aquí lo habíamos dejado la vez pasada. Yo quiero añadir algo para poder construir sobre esto en el día de hoy. Lo voy a mencionar con un texto bíblico y quiero leer una cita de Elena White de Discurso Maestro de Jesucristo que me parece que lo resume perfecto. Obviamente, si la justicia es amor, ¿qué otro sinónimo tenemos en la Biblia para amor? Que dice, esto es amor. Dios es amor. Por lo tanto, Dios es la justicia. O sea, cuando recibimos la justicia, estamos recibiendo la vida de Dios. O sea, no estamos simplemente recibiendo cualquier cosa, estamos recibiendo literalmente la vida de Dios. ¿Ah? Lo que Dios es, su esencia, su vida. Y quiero leer esta cita de Discurso Maestro de Jesucristo. Está en la página 20, párrafo 4. Dice, la justicia es santidad. Podemos añadirlo por ahí. Semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia. Y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. Y termina diciendo la cita, la justicia es amor. La justicia es amor. Y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, que es la vida de Dios, está personificada en Cristo. Y cuando recibimos la justicia de Dios, estamos recibiendo la vida de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de su Espíritu. Y quiero traer, ¿verdad? Aquí, inspirado también en un tema de Carlos, traje algunos textos también para esto. Y está este texto está en Romanos capítulo 14, versículo 17. El próximo te darás cuenta hacia dónde voy. Romanos capítulo 14, verso 17. Dice, porque el reino de Dios, y aquí está hablando, ¿verdad? Que hay un debate entre qué come, ¿verdad? Los que comen solo legumbres, los que comen con relación a sacrificio o fiesta. Pero dice el versículo 17 un principio que me pareció muy interesante. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué cosa? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo define Romano, Pablo, el reino de Dios? Como justicia. Así que yo pudiera añadir aquí también el reino de Dios. Así que cuando la Biblia dice más buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia, Pablo define el reino de Dios como la justicia de Dios. Bueno, esto tiene vida. Pablo define el reino de Dios como la justicia, porque dice, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, el reino de Dios es justicia, gozo, paz. Y es interesante, ¿no? Gozo, paz, manifestaciones del fruto del Espíritu del amor. ¿Verdad? Vimos la otra vez que el fruto del Espíritu es el amor y se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es interesante porque...
100%. El amor, para eso está escribiendo los frutos de la 100%. Así es. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, se goza de la verdad. Y estamos viendo que cuando recibimos la justicia, recibimos el reino de Dios. Y ese es el punto que quiero traer ahora. Cuando tú y yo recibimos la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? El amor de Dios, el carácter de Dios. ¿Cómo lo recibimos? Recibiendo la vida de Dios personificada en Cristo. Estamos recibiendo a Cristo y con Cristo la justicia. Estamos recibiendo la vida de Dios y el reino de Dios. Y esto me recuerda, ¿no? La oración. El primer tema, ¿verdad? Mencionábamos mucho cómo Dios nos dice que le llamemos Padre nuestro que está en los cielos. Pero luego que dice Padre nuestro que está en los cielos, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué significa venga tu reino? ¿Será que estamos esperando el reino de Jesús cuando venga en la segunda venida? ¿O este venga tu reino está hablando de la justicia de Dios ahora? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. O sea, no estamos hablando del reino celestial solamente, estamos hablando que así como en el cielo se hace la voluntad del Padre, queremos que en la tierra se haga la voluntad del Padre. Pero ¿cómo viene eso? A través de recibir el reino. ¿Dónde? En la tierra. En la tierra recibimos el reino de Dios y su justicia. Podemos adelantar la venida del reino. Hoy. Cristo lo adelantó. Cristo en su persona lo adelantó. Así es. Les di permiso a que me quemaran el tema. Les di permiso. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, Jesús decía, este era Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:12, así es. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya se había acercado el reino de los cielos. ¿Qué estamos hablando del reino de Dios? Hablamos que el reino de Dios es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la vida de Dios personificada en Cristo. Cuando Cristo hacían referencia a que el reino de los cielos se había acercado, es que la justicia de Dios que estaba personificada en la persona de Jesucristo estaba allí con ellos. El reino de Dios se había acercado a ellos. Y cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo de Dios, a través de Jesucristo, more en nuestra vida, de modo que tengamos la justicia, nosotros representamos el reino de Dios y su justicia. Es interesante para hacer un contraste con lo que hemos venido aprendiendo, que los reinos de este mundo toman el cuerpo a la fuerza, destruyendo, hallando, pero el reino de Dios conquista desde adentro, ¿ves? Sin el uso de la fuerza. Ahora, cuando el reino de los cielos, cuando el reino de Dios es instalado en el corazón, entonces ahora nosotros estaremos preparados también para entrar al reino físico, material. Claro. ¿Y por qué el reino de Dios no es como el reino de este mundo que conquista por la fuerza? Porque no podemos olvidar que el reino de Dios tiene un sistema de justicia que está fundamentado en el amor. No puede utilizar la fuerza. Va en contra de la esencia del reino. Se caería el reino de Dios si utilizara otro recurso que no sea el amor, porque es la esencia del reino de Dios. Es la vida de Dios. Es una vida de amor. Me vino algo a la mente mientras hablaba. Ajá. Hay una cita que me gusta mucho que dice que en la soberanía de Dios, cuando Él es soberano en nuestra vida, cuando se instala en el reino, dice hay plenitud de bendiciones para todas sus criaturas. Amén. Amén. Y así podemos hasta, ¿verdad? Yo, ¿verdad? No directamente, ¿verdad? Pero cuando pienso en Éxodo 19, cuando Dios decía que establecería un reino de sacerdotes, esto es lo que estoy pensando, ¿no? Mediadores de la justicia de Dios. Mediadores de la justicia de Dios. Mediadores del reino de Dios en la tierra. Mediadores del reino de Dios en la tierra. Y yo sé que esta promesa fue hecha hace muchos años atrás, pero yo todavía me siento invitado por esa misma promesa. Dios quiere hacer de su pueblo una nación santa. Dios quiere hacer de su pueblo un reino de sacerdotes que sean los mediadores de la justicia de Dios en la tierra, a fin de que el reino de Dios se acerque hoy. No mañana, no cuando sea la segunda venida de Jesús, hoy. Que el carácter de Cristo, a través de su vida, la vida de Dios personificada en Él, en nosotros, pueda adelantar el desarrollo del carácter suyo en nuestros rostros, de modo que nosotros podamos representar a Dios en esta tierra. Que podamos traer el reino, acercar el reino a aquellas personas que aún no conocen el reino de Dios y de su justicia. Ahora, me llama la atención algo que quiero, esto sí lo saqué del tema de Carlos, que eso es lo que mencionaba. Fíjense que Jesús y Juan dijeron una cosa, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que trae
¿Por qué nos podemos arrepentir? ¿Por qué nos podemos arrepentir? Porque se acercó, ¿qué cosa? El reino, ¿verdad? Arrepentidos porque se ha acercado el reino de los cielos. Así que el reino de Dios, ¿qué trae? Y ahí donde entra el texto donde dice que es su amor que nos guía al arrepentimiento. Ah, María, ¿viste? Me quemaron el tema. No, su bondad, su benignidad. Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿no? Dice, menosprecian las riquezas de su benignidad y su... ¿Qué más dice por ahí? Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, su bondad. Porque realmente un enemigo había implantado en el corazón del ser humano un espíritu violento, ¿no? Y recuerdo las palabras de Salvador, no sé si te estoy llevando el tema, pero... No, adelante, adelante, adelante. Está permitido. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Porque es que por el espíritu violento que nosotros, aún nosotros estábamos cultivando, no le estábamos permitiendo a las personas que entraran al reino de los cielos. Tremendo. Y esta mañana precisamente meditaba. Como que no entramos ni dejamos entrar, ¿verdad? Sí. Ni entramos ni dejamos entrar, así es. Y obviamente me ha confrontado mucho porque definitivamente ahí me di cuenta que soy farisea, ¿sí? Porque no, y es cierto, ¿sí? Y muchas veces yo prediqué con respecto a cuando El Salvador le decía a los demás, ustedes son hijos del diablo porque es homicida y es mentiroso. Y yo me di cuenta que yo era homicida y era mentiroso, ¿sí? Porque el homicida aborrece al hermano. Así es. ¿Sí? Y nosotros decimos, no, yo no aborrezco al hermano, pero cuando nosotros nos volvemos condenatorios, estamos aborreciendo porque no estamos buscando redimir, sino condenar. Y era mentirosa porque dice que todo aquel que no ama a su hermano es mentiroso. Entonces yo me decía, yo estaba señalando para afuera y no me estaba dando cuenta de que yo estaba acusando a los demás de lo que yo hice. Así es. Apunté eso que dijiste, aborrezco a mi hermano, lo puse de lado para que no lo puedan leer, es para mí, para ahorita utilizarlo en el tema porque me pareció y me llamó mucho la atención y eso, es justo eso. Y me llama la atención porque ¿qué es lo que nos guía a ese arrepentimiento? O sea, ¿qué es lo que nos hace darnos cuenta de nuestro fariseísmo para arrepentirnos o de la condición que estamos? El amor de Dios, como dice, el reino de Dios se acerca y entonces podemos ser guiados al arrepentimiento. Romanos 2.4 dice, ¿por qué ignoramos las riquezas de su bondad, de su benignidad y ¿verdad? Si su bondad es lo que nos guía al arrepentimiento? Por lo tanto, si es la bondad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento y el reino de Dios nos guía al arrepentimiento, tenemos otro sinónimo para esto que estamos estudiando. El reino de los cielos es el reino de la bondad. Y es esta bondad lo que nos guía al arrepentimiento. Es esta bondad la que nos guía al arrepentimiento. Y fíjense que hace total sentido. Justicia es igual a amor. Es la vida de Dios. Justicia es el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de bondad. Y este reino de Dios, la manifestación, la representación de este reino de Dios es lo que nos guía al arrepentimiento. Esta mañana precisamente hablábamos con Anderson en el desayuno y yo le decía, mira, cuando mi mami me decía que yo era una ladrona, y mis hermanas me lo repetían, y todo me lo señalaba y me lo decía. Yo, era un ejemplo, ¿no? Yo le decía a él, efectivamente, yo perdía el interés de demostrar que no lo era. ¿Para qué demostrarle a alguien que ya me ha condenado, sentenciado y fallado algo que no ven en mí y que aunque intentara hacerlo, jamás lo vería? Pero en la condición más inmunda donde yo misma me coloco como ser humano, en algún momento tendré el espacio para poder darles mi pequeño testimonio. Dios no llegó a condenarme ni por drogadicción, ni por alcoholismo, ni por hurto, ni por asesinato, ni por nada, sino llegó a ver en mí lo que yo no tenía. Y esa bondad que tuvo conmigo fue lo que hizo que yo quisiera. Nació en mí de manera inmediata la esperanza de que alguien creía en que en mí sí podía haber algo. Y por eso esa bondad nos lleva al arrepentimiento. Amén. Por eso nuestro mayor sentir, digo yo, debería ser, aunque veamos las miserias de frente de aquel que está delante de nosotros, deberíamos tragárnosla
y ser esa la llama, la fuerza del fogón para mostrarles nuestra misericordia, que ni siquiera es nuestra, es dada por Jesús para con nosotros. Amén. Gracias. Leía este texto de Lucas ¿verdad? Esto fue lo que vino a mi mente cuando lo leí. No estoy diciendo que sea lo que quería decir exactamente el texto, pero fue como que leí esto y lo apliqué al día de hoy, ¿no? Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y me llama la atención porque hay tanto afán por conocer el tiempo de la venida, del tiempo de Jesús. O sea, es demasiado afán y poco afán para recibir el reino de Dios y su justicia. Ahora, no calcular si en el 2030, si en el 32, que si en el... Sí. Y mientras estamos distraídos, calculando, y no estoy diciendo, ¿verdad? Mientras estamos distraídos, estamos ignorando el reino de Dios y su justicia, que es su bondad, que es el carácter que Dios quiere replicar en los corazones de aquellos que desean recibir ese reino de Dios y su justicia, como dice el texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, realmente hay arde. El texto que dice que el que busca hallará. Uh-huh. O sea, la invitación es a buscarlo, pero se da juntamente con la promesa, lo hallarás. Así es. O sea, es ahora. Claro, claro. Y si entendemos que la justicia en la vida de Dios es el reino de Dios, recibido por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que personifica la vida de Dios, ¿no será que nosotros, ¿verdad? O sea, como tú dices, ahora podemos, o sea, cuando, como dice el texto, dice, si nuestros padres siendo malos saben dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? O sea, en realidad nosotros creemos que Dios se va a reservar algo, y algo como esto. Dios no quiere reservarse esto. Dios quiere replicar esto en cada hijo. ¿Qué creo? Dios quiere. Este es el carácter que Dios quiere replicar en cada hijo. El que lo pida, lo hallará, lo recibirá. No porque lo digo yo, lo dice la palabra. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que nosotros podamos tener este reino, podamos poseer esta justicia, podamos poseer este carácter. Y cuando yo busco este texto, no más buscar primeramente el reino de Dios, arde en nosotros el deseo de recibir la justicia de Dios, arde en nosotros el deseo en que nuestra vida se manifieste la bondad de Dios. Porque de eso se trata. De eso se trata. E insisto, ¿verdad? Y sigo pensando en el río que mencionó Leandro en su tema, ¿no? Yo estoy imaginándome hoy el río. Yo estoy aquí en un río. Y el que tenga sed, venga a mí y beba de balde. O sea, si realmente queremos esto, bebe. Estás en el río ya, bébete el agua. Bébete el agua, estás ahí. Y recibirás el reino de Dios y su justicia en tu vida. Ahora, Vanessa, ¿verdad? Tu nombre. Sí. Mencionaba algo interesante, ¿no? Y contrastaba nuestra realidad con la realidad de Dios, ¿verdad? Cuando uno ve la bondad de Dios, cuando uno ve, ¿sabes?, estas manifestaciones de Dios y no lo compara con su vida, uno se da cuenta a lo lejos que está muchas veces de recibir, ¿verdad? De haber adquirido esta justicia de Dios. Y para uno entender cómo se manifiesta el reino de Dios y su justicia, pues vale ver cómo es la vida de Dios según la Escritura. O sea, cómo es la vida de Dios, cómo es el carácter de Dios según la Escritura. Algo que es muy interesante es que hablando de cómo el reino, o sea, no se trata de ver algo futuro, de algo ya físico aquí material, es que cuando los ángeles en el cielo entienden claramente el carácter de Dios, cuando Jesús muere en la cruz, en ese momento dice Colosenses 2, dice que fueron despojados los principados y las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. Y es en ese momento que los ángeles van a decir esto para mí fue precioso. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Ve? Y eso es una exclamación de los ángeles que están allá. Vale. Pero mira como cuando ellos ahora entienden el espíritu, entienden el carácter, es que dice, ahora ha venido el reino. ¿Ve? Entonces es eso, cuando se entiende su carácter, ahí ha llegado. Ahora, 12:10, Apocalipsis 12:10. Gloria a Dios por eso, ¿no?
¿Y cómo se manifiesta la vida de Dios? ¿Cómo es Dios? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor, mas Dios muestra su reino para con nosotros, su justicia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿cómo Dios manifiesta su amor? ¿Cómo Dios manifiesta su justicia? Entregarlo todo, aún a los pecadores, aún a aquellos que te maltratan, aún a aquellos que te ultrajan, aún a aquellos que hablan mal de ti, aún a aquellos que no quieren buscar de ti, a aquellos que no les importa nada de ti, a aquellos que que te ven como su enemigo. Amar al punto de entregar a Jesús para los pecadores. Como dice primera de Juan 3:16, ¿verdad? Porque se nos invita a recibir el reino, se nos invita a recibir la justicia de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, esto es una invitación a recibir la vida de Dios. Como dice el Sermón del Monte, ¿no? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Así Lucas lo define como misericordioso y Mateo como perfectos. Perfectos en misericordia, perfectos en el reino, perfectos en justicia, perfectos en amor. O sea, yo no procuro tener la omnisciencia de Dios, pero sí la perfección de su carácter. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y nos invita, o sea, ¿cómo yo voy a poner la vida por aquellos que me hacen daño? Eso no está en mí, eso no es natural de mí. Pero si yo recibo el reino de Dios y su justicia, recibo la vida de Dios que me hace orar como Él, como vimos la otra vez. Tenemos ahora los ojos de Dios. Vemos como Dios, pensamos como Dios, tenemos la mente espiritual de Dios y obramos como Dios. Mira lo que dice Mateo 5. Voy a leer unos textos en base a esto que mencionó Vanessa. Voy a leer el 20 primero, que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, alguien, no me acuerdo quién fue, no voy a decir nombre para no fallar en quién dijo esa cita. No, yo creo que fue Leandro, ¿verdad? No entraréis en el reino de los cielos, por si acaso. Sé que pensaba que eras tú, pero como ahorita nos hemos confundido mucho. O sea, no vamos a entrar al reino de los cielos si no tenemos una justicia mayor que la de los escribas y la de los fariseos. Y ahí Jesús comienza a describir cuál es esa justicia mayor, o sea, cómo se manifiesta esa justicia mayor. Y de ahí comienza a hablar, ¿verdad? De que no te enojes locamente con tu hermano, ¿verdad? Porque el que se enoja con su hermano es culpable de homicidio. Y sigue hablando del adulterio y otros pecados. Pero voy a enfocarme en el verso 43 en adelante de Mateo 5, que dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, nuestro Padre Celestial, como ya hemos mencionado, fíjate, aquí hay algo bien interesante antes de entrar a lo que quería enfatizar, y es que dice que tenemos que ser así para poder ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Pero el primer tema que yo di, si lo recuerdan el miércoles pasado, era que Dios considera a todo el mundo como sus hijos. Incluso, como dice aquí, Dios hace llover sobre justos e injustos. Esto implica que Dios da vida, aliento y todas las cosas a todos. Dios tiene cuidado sobre todos, justos o injustos, reino de Dios o reino de Satanás, de las tinieblas, no importa. Dios hace llover sobre todos. ¿Por qué? Porque son sus hijos y como hijos los cuidas. Sin embargo, yo sé que ustedes no conocen a mi papá, ni físicamente ni en carácter. Pero mírenme, he aquí. El que me ha visto a mí ha visto a mi papá, ¿no? Me parezco físicamente. Tengo rasgos de carácter de tanto de mi papá como mi mamá. O sea, de ambos tengo rasgos de carácter. Porque es que uno hereda el carácter de su papá. Uno lo hereda, ¿no? Yo tengo algo bueno. Tengo otras cosas malas que no las voy a decir, pero voy a decir lo bueno que tengo. Voy a hablar lo bueno que tengo, no lo malo. De las cosas buenas que heredé, es que a mí me pueden gritar y yo me quedo tranquilo. Por dentro puedo estar pensando cualquier cosa, no estoy diciendo, ¿verdad?, que mis pensamientos son perfectos, pero no manifiesto, no soy impulsivo. A mí en la escuela me llegaron a dar, o sea, y yo no reaccioné, yo nunca di para atrás, nunca golpeé de vuelta.
Ah, bueno, a ti sí porque éramos hermanos. Dije en la escuela, no en la casa. Pero en casa lo hice 2 o 3 veces porque, como se podrán imaginar, siempre perdía cuando lo intentaba. Siempre perdía cuando lo intentaba. Y eso es algo bueno, ¿no? Algo bueno que heredé. Cuando aquí dice que aquellos que aman a sus enemigos y que bendicen a aquellos que le maldicen y que hacen bien a los que aborrecen y que oran por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Cuando aquí dice que para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, es que cuando nosotros manifestamos estas obras, estamos demostrando que hemos aceptado el carácter de nuestro Padre. Que no hemos rechazado, sino que hemos recibido el carácter de nuestro Padre, la invitación de nuestro Padre de recibir el reino de Dios y su justicia. No porque el Padre nos haya rechazado como nuestro hijo, es que nosotros, muchas veces cuando manifestamos el carácter de otro reino, hemos manifestado que hemos rechazado el reino de Dios y hemos aceptado el reino de otro. Y aunque Dios nunca nos ha rechazado como hijos, nosotros muchas veces hemos rechazado a Dios como Padre. ¿Cómo tú sabes si has rechazado a Dios como Padre o no? ¿Qué carácter estás manifestando? ¿Qué carácter estás manifestando? ¿Qué carácter? Así es. O sea, cuando tú comienzas a vivir como Dios, has aceptado el carácter de Dios. Has aceptado la vida de Dios. Has aceptado tu identidad como hijo de Dios. Y todavía nos falta. De hecho, cuando Jesús va a decir, porque de vuestro padre, de vuestro padre que les hace, era porque ellos procuraban matar. Así es. O sea, ¿qué obras estaban manifestando? Claro. ¿Qué ellos querían hacer? ¿Qué obras querían hacer? Las obras de Satanás. Por lo tanto, ustedes ustedes dicen que son hijos de Dios, pero en herencia, el carácter que están manifestando, lo que están demostrando, es que lo que han recibido por carácter no es la herencia de Dios, es la herencia de Satanás. Por eso son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre, el diablo. Porque el que acepta la identidad como un hijo de Dios, recibe el carácter de Dios, su justicia, su reino, y se manifiesta en amor. Se manifiesta siempre en amor. Quiero traer, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? Apréndanse esto, ¿no? El que recibe el reino de Dios y su justicia, el carácter de Dios, ama al que le persigue. Bendice al que le maldice. Hace bien al que le aborrece. Ora por el que lo persigue. Si yo añado Lucas añade algo bien interesante, me llama mucho la atención. Dice, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. O sea, el que te pide, dale y no esperes nada. Da sin esperar nada a cambio. ¿Verdad? Y traigo este punto específico porque muchas veces nosotros damos y nos quedamos esperando. Y si no dan, nos frustramos. Le da aquel que no puede, porque no conocía el carácter de Dios, uno no espera las recompensas de parte de Dios, ni siquiera parte de los hombres. Por eso la palabra de Dios, y eso en mi vida personal yo he tratado de interiorizarlo y aplicarlo, es que dice que todas las cosas que hagamos, hagámoslas como para el Señor, y no para los hombres. Así es. Amén, gloria a Dios. Y traigo todo esta manifestación de la justicia de Dios para preguntarnos, para que nos preguntemos a nosotros mismos, no para que me respondan a mí. ¿Realmente queremos esto? O sea, ¿realmente queremos amar a aquellos que nos hacen el mal? 100%. O sea, en realidad queremos prestar sin esperar nada a cambio. O sea, queremos... Mi gente, esto da paz. O sea, de leerlo, da paz. Ese es el reino de paz. Eso da gozo. Porque ¿qué pasa? Cuando yo doy esperando algo a cambio y no lo recibo, pierdo mi paz. Se me va el gozo. Y humilde. Hallaré descanso. De corazón, así es. O sea, cuando yo recibo el reino de Dios y su justicia y yo no espero nada de la humanidad, de nadie. O sea, es como estar bañado con aceite, literal, ¿verdad? Todo te repara, ¿no? O sea, y no estás tomando en cuenta el pecado de tu hermano. No lo tomas en cuenta. No lo estás tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque tú no estás pendiente a recibir nada de ellos. El amor cubre multitud de pecados. Tú no estás esperando de ellos nada. Como dice, prestad no esperando de ellos nada.
O sea, no esperes nada de nadie. O sea, no esperes. Da sin esperar nada de nadie. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 16, un versículo muy conocido, que quiero aplicarlo a este principio que estamos estudiando hasta ahora. Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, aquí añade la palabra justicia, también en lo más es injusto. O sea, se está asociando la fidelidad con justicia. Y el que es justo en lo poco, en lo mucho será fiel. Pero el que es injusto en lo poco, en lo mucho será injusto. Así que la justicia de Dios, cuando nosotros recibimos la vida de Dios, se comienza a manifestar aún en las cosas pequeñas de la vida. Porque yo cuando chico, cuando niño, yo recuerdo que me ponían las películas de la persecución. Y de repente yo veía que te ponían esta persona de rodillas y alguien armado venía, ¿cree en Dios? Y sí, yo creo. Y como un símbolo ¿verdad? Y uno hasta piensa, yo voy a hacer eso. Yo cuando me toque, yo voy a... Oye, y es posible sin tener la justicia de Dios. Miren en los mártires. O sea, me refiero en momentos de inquisiciones y de cosas. Hubo gente que murió y no necesariamente era porque tenía la justicia de Dios. Como dice 1 Corintios 13, si yo diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Si no tengo justicia, no me sirve de nada. No me sirve de nada. Y es interesante porque... Ajá. Cuando estaba en la universidad, yo tuve una clase muy interesante que se llamaba Imperio Romano y Movimiento Cristiano. Esa clase nos llevó a ir a las fuentes primarias de los primeros siglos de la era cristiana, y cuando estábamos examinando todas las descripciones de los diferentes martirios, habían un sinnúmero, para mi sorpresa, un sinnúmero de mártires que tú dices, realmente eso es un mártir. Porque se empezó a ver como una tendencia de ver el martirio como un ticket al cielo. Ya una vez introducida la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma, se veía el martirio como un ticket al cielo y la gente se ofrecía para ser martirizado. Personas que brincaban, ellos mismos estaban quemando a un cristiano, ellos mismos, yo también, y se tiraban ellos al fuego. Entonces, ¿hasta qué punto eso es suicidio? ¿O hasta qué punto eso es un martirio? Wow. Y en un caso de una mujer con dos hijas que las iban a capturar y se lanzaron de un precipicio al río y allá murieron. Y uno veía todo esto y decía, wow, los falsos conceptos de lo que verdaderamente es el reino de Dios te lleva a hacer cosas pensando que estás haciendo lo correcto y lo justo, y no necesariamente así. Y tú mencionaste el versículo de si diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. O sea, es un versículo que especifica que tú puedes llegar a hacer algo así y no tener el amor, la justicia, la vida de Dios en ti. Tremendo. Así es, y de hecho, incluso las mismas palabras de Cristo yo las puedo recibir en otro espíritu contrario. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, el mismo Jesús dice, quien te golpea una mejilla, ponle también la otra. Yo puedo poner mi otra mejilla para parecer bueno. Así es. Frente a todos, ¿ves? Así es. Y estoy alimentando finalmente el orgullo. Cuando Jesús dice pon la otra, es precisamente manifestando misericordia con aquel que me está golpeando. Ahí es el amor. Claro. Entonces, ¿cómo es el móvil finalmente? Así es. Y yo, como dice Carlos también, o sea, yo puedo tirarme al fuego para salvar mi vida. El que quiera salvar su vida, la perderá. No sabe, puede ser con motivos egoístas también. Y voy a aplicar esto, o sea, yo puedo cerrar aquí el tema, oramos y se acabó. Yo creo que o sea, yo personalmente me siento bendecido con el tema hasta el momento. Pero utilizando este texto, ¿no? De lo poco y lo mucho. El que en lo poco es justo, en lo mucho es justo. El que es injusto en lo poco, en lo mucho es injusto también. Y yo puedo creer, por ejemplo, que en el momento más apremiante y más grande, en lo grande, yo puedo ser y manifestar la obra de justicia de Dios. Sin embargo, en las cosas pequeñas, como por ejemplo mi casa, le levanto la voz a mi esposa, manifiesto desprecio. Eso es parte de las pequeñas cosas. La justicia se comienza a vivir en las pequeñas cosas, en tu cercano, en tu círculo.
contigo, con tu esposa, con tu novia, con tu hijo. Ahí es que comenzamos. Ahí es que se manifiesta realmente en esa intimidad, cuando tú estás solo o con esas personas de demasiada confianza que conocen lo que probablemente cuando yo me paro aquí ustedes no conocen. Ahí es que comenzamos a vivir el reino de Dios y su justicia. Y traje aquí algunos ejemplos, ¿no? Cuando pensaba en este ejemplo de prestad no esperando de ellos nada, tratando de aplicarlo a mi vida familiar, yo puedo hacer cosas para mi esposa, para mis hijos, o sea, y ahí me quedo esperando, ¿verdad? Como que, ¿y ahora qué va a hacer? Pero de repente no veo lo que esperaba de vuelta y me frustro, incluso hasta dejo de hacerlo. Porque ¿para qué? Si al final de cuentas no lo agradecen. Hasta con unas gracias a veces. Es que ni gracias, ¿verdad? Lo que vayas a hacer, hazlo. No esperes nada de ello. Claro. Y no estoy diciendo que no seamos nosotros agradecidos, pero aquellos que estamos haciendo por nuestra esposa, por nuestros hijos, no lo hagamos esperando nada de ellos. Y si no responden como tú esperas que respondan, sigue haciendo el bien, sigue manifestando la justicia de Dios. La justicia de Dios no es algo que tú apagas y prendes conforme tú quieres o no quieras. El que tiene el reino de Dios y justicia lo manifiesta siempre. Lo manifiesta siempre. Y por si acaso, quiero aclarar esto. No lo hablo como quien lo logró todo. O sea, no estoy aquí parado, ¿verdad? Hay mucho que aprender, hay mucho que crecer, hay mucha gloria que manifestarse aún. Pero gloria a Dios porque nos invita y estamos hoy en el día de la bendición para recibir las bendiciones grandes de Dios para que se comience a manifestar el reino de Dios en nuestra vida, empezando por nuestra casa. Como decía Arturo, que toda la tierra, la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Que en cierta ocasión a Ellen White se le preguntó, o sea, se le dijo que se le diera una definición del cielo, una sola palabra. Y ella dijo Jesús. Entonces, como o sea, la vida de Cristo, Cristo mismo, su forma, su vida, es la que instala el reino en nosotros, en nuestra vida. Interesante. Yo diría que el Sermón del Monte es una manifestación bien amplia del reino de Dios y su justicia. Y pienso en la bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Y viendo el reino de Dios desde ser un pacificador, volviendo nuevamente al reino familiar, es como que bienaventurados los pacificadores son los que manifiestan el reino de su justicia, pero yo no pierdo un debate, yo no pierdo una conversación. Sí. Lo mismo, las muestras de amor, o sea, insisto, no son switches que se prenden y se apagan de la vida de Dios. Realmente Dios puede desarrollar su vida en nosotros siempre y se manifestará siempre. Quiero leer una cita que está en Hogar Cristiano, página 11, párrafo 3, que dice: el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra. Un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Y me llama la atención esta expresión, que el hogar debe ser un pequeño cielo en la tierra. ¿Y qué no es un pequeño cielo en la tierra si el reino de Dios? Si el reino de Dios es justicia. O sea, lo que está diciendo que nuestra casa debería ser ese pequeño cielo. Un pequeño reino de Dios. O sea, Así hecha tu voluntad en el cielo. como en mi casa. Como en mi casa. Como en mi casa. La casa debería ser un pequeño reino, un pequeño cielo en la tierra. Y hacia eso debemos procurar todos. Y sigue diciendo la cita: el símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. La atmósfera que rodea las almas de padres y madres llena toda la casa y se siente en todo departamento del hogar. Los padres crean un extenso grado la atmósfera que reina en el círculo del hogar, y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, los niños participan del mismo espíritu. Impregnad la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial, de un espíritu justo, de un espíritu que manifieste la justicia de Dios.
si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primeros en la tierra. Esto es relacionado al hogar. Esto es relacionado al hogar. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Hogar cristiano. Leí página 11, párrafo 3 y página 12, párrafo 1, 2 y 3. 11 y 12. 11 y 12. O sea, el reino de Dios y su justicia es primero para nuestro hogar y luego para la sociedad. Primero para el hogar y después para la sociedad. Así es. Individual. Nosotros queremos arreglar el mundo, pero no estamos yendo a poner la raíz del problema, Claro. Pero si nosotros personalmente nos apropiamos de eso, eso se va a ver reflejado en el hogar y obviamente esos hogares van a reflejar eso. Claro. Y aquí viene un punto, ¿no? Si yo estoy entendiendo este mensaje ahora mismo, aquí estamos en mi esposo y yo. Si yo estoy entendiendo el mensaje y mi esposa no lo está entendiendo, mi responsabilidad es amar. Mi responsabilidad es cubrir multitud de faltas en el proceso. Mi responsabilidad es seguir aguantando cachetadas. En la religiosidad que cubrir la multitud de faltas es desarrollar hipocresía frente a los demás. Y cuando se habla de cubrir las faltas es cubrirlas con amor. De hecho, cuando yo reprendo a mis hijas, ya sea de palabra o castigo, ellas me dicen, mami, eso me daña el corazón y ya no tengo amor. Entonces, si eso me lo dice Sara, si yo le digo a Sara, pero mi amor por ti es tan grande, que alcanza para que tu corazón sea sanado y vuelva a tener amor. Y yo creo que somos invitados a eso, a que la multitud de faltas sean cubiertas con el amor de Dios. Si tenemos amor de Dios, primeramente a ser llenos del amor de Dios. Amén. Y con el amor cubrir las faltas del otro, no en señalamiento y en hipocresía para con los demás, sino en amor. Podemos dar lo que no tenemos, hermano. Y el ejemplo, yo veo un ejemplo muy claro en el caso de Abigail, ¿no? Que dice que era una mujer a la manera de Cristo y su esposo dice que era duro y de malas obras. Pero cuando uno ve a Abigail se adelanta para salvarle la vida a su esposo y está dispuesto a poner su vida por él. ¿Ves? Entonces, finalmente, o sea, por eso dice que en ella era una mujer a la manera de Cristo. Entonces, ella estaba en espíritu. Así es. Y se comportó siempre como una mujer. Así es. Aunque su esposo no lo era, siempre se comportó como una mujer. Así es, no, y ese es el punto que estaba trayendo con el ejemplo de mi esposa, ¿no? Sea yo o ella, ¿verdad? Quien entienda el mensaje hoy. O sea, estamos hablando aquí hoy, aquí vemos familia que representamos hoy día. Es para mí, no es para mi esposo ni para mi esposa, es para mí, este mensaje es para mí. Y si yo estoy entendiendo el mensaje y yo recibo alguna palabra de maldición de mi cónyuge, yo debo responder en bendición. Si realmente quiero, o sea, si quiero manifestar el reino de Dios y justicia. Y no lo digo como que forcemos la cosa, aquí no estamos hablando de forzar la cosa. Lo que hemos estado invitando, y te reconozco, o sea, yo no estoy hablando de forzar la cosa, lo que estoy diciendo es, esta es la vida que queremos, este es el hogar que queremos. Queremos que en nuestro hogar se respire un ambiente de paz, queremos que en nuestro hogar se respire el reino de Dios, que nuestro hogar sea un pequeño cielo en la tierra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No que forcemos la cosa que para aparentar frutos de justicia, sino que busquemos la justicia de Dios para que cuando yo reciba maldición, si es que la recibo, yo responda en bendición.
Y si yo hago algo a favor de mi cónyuge y mi cónyuge no responde, yo no espere nada de ello y siga bendiciendo y amando a mi cónyuge. Paola. También, como decía Vanessa, es uno primero. Y como están diciendo todos, no. El mensaje es para uno y inclusive a veces nosotros los padres no nos percatamos de esas faltas de carácter y de esa necesidad que nosotros tenemos hasta que vemos actuar a nuestros hijos. Y los hijos sirven como espejo de las faltas de carácter que nosotros tenemos. Es un espejo ahí que tú dices, caramba, es que cómo yo corrijo esto, cómo yo hago esto, si realmente la que hace eso soy yo. Cuando veo a mi hija haciendo cosas, entonces Dios utiliza todos los medios habidos y por haber para alcanzarnos en donde estamos, para ir limpiando todas esas faltas de carácter, para poder movernos al reino suyo y su justicia. E inclusive hasta las acciones de nuestros hijos que reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón o lo que no hay dentro de nuestro corazón. Entonces, todo el tiempo es Dios alcanzando, no para que nosotros apliquemos la palabra a los demás, sino para alcanzar nuestro corazón y purificar nuestro corazón. Y para que el testimonio de nuestra vida sea lo único que alcance a los demás, a nuestros hijos, para que sus acciones reflejen las acciones de Dios. Nosotros como padres tenemos que someternos a Dios y reflejarlas, recibir su palabra, guardarla, permitir que la guarde en nuestros corazones, para entonces manifestar su justicia y que nuestros hijos en acciones, palabras, también manifiesten la justicia del reino de Dios y Amén. se siga extendiendo de generación en generación. Amén. Lo que pasa es que yo pienso que tú no puedes esperar recibir lo que tú no has dado. Si yo quiero que mis hijas no hagan ciertas cosas, simplemente yo no las hago. Con mi testimonio, ellas no las van a hacer. Pero si yo les digo, no hagan esto, pero yo lo estoy haciendo, es vano, porque entonces va en contra de lo que yo estoy diciendo. Había en la iglesia una hermana que ya se sentía angustiada porque ella quería hacer obra misionera. Hacíamos mucha obra misionera. Y entonces un día se me acerca y me dice, no sé qué hacer, porque mi esposo no es cristiano, pero yo sí lo soy y no sé qué hacer. Y yo le dije, ¿sabes qué? La primera obra misionera tuya es tu hogar. Porque ¿de qué te vale que tú estés por ahí buscando todas las almas del mundo? ¿Y qué le va a decir a Dios? Mira todo lo que encontré, mira todo lo que te di. El Señor te va a decir, no, lo que yo te di, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? Y lo que Él te dio es tu hogar, es lo primero. Y entonces, y me dice, pero es que Él me dice, pues que aprenda aquí, Él quiere a veces unos bailes para allá, y ahí digo, ¿sabes qué? Ya sabes que tú eres cristiana. Hay cosas que tú te tienes que mantener firme y hay cosas que tú con Dios. Y lo que vaya en contra de establecido con Dios, mantente firme, pero no le hagas doler su corazón a Él y a tus hijos. Haz en tu casa las cosas correctas que tú vas a hacer. Entiende, mantente fiel. Si Él come ciertas cosas, tú come lo que tú haces, pero poco a poco le vas enseñando a Él que va a ver por medio de tu testimonio. Tus hijos van a ver por medio de tu testimonio. Pero si vas a algún sitio y lo acompañas, ya tú sabes que ciertas cosas ya tú no haces, pero acompáñalo. Y si Él lo está haciendo, tampoco lo critiques. Y mantente así con Él hasta que Él va a ver en ti, tus hijos también, que Dios ha hecho un cambio en tu vida y verás el milagro que Dios va a hacer en tu hogar. Pasó el tiempo y sus hijos con su esposo se convirtieron. Amén. Y así siguió también. Y son personas bien, que no dan mal testimonio de Cristo. Entonces, lo primero es en tu hogar. Si tú no quieres que un hijo tuyo no haga algo, empieza por ti primero. Y dar el mejor testimonio con oración, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que te ayude. Yo no tuve eso en mi casa, pero Dios me puso ese libro, precisamente el hogar cristiano. Y de pequeña, recién casada, sí, yo me puse a leer el libro y yo le diría que Dios me dio sabiduría, ¿verdad? No es que fuera la madre perfecta porque no lo soy, pero te ayuda a ti a seguir lo que Dios quiere establecer en tu vida y en tu hogar. Es testimonio. Si tú no quieres que un hijo tuyo no haga algo,
Si tú quieres que tu hijo te sea de testimonio al mundo completo, pues entonces tienes que dar tú el ejemplo primero. Pidiéndole a Dios que te ayude, porque por ti no puedes hacerlo. Y el Señor lo va a hacer, lo va a hacer, sí, lo va a hacer. Yo creo que el ejemplo perfecto para lo que estás hablando de bondad y arrepentimiento, en cuanto estamos en crecimiento diario, es Oseas. Ya el nombre porque normalmente nunca me acuerdo los nombres de las personas del texto bíblico, pero en este caso es Oseas. Cuando le es dado por Dios como esposa a la prostituta, ¿no? Y él siendo nada más ni nada menos de la tribu de Leví, creo que era, o sacerdote, porque él era algo del sacerdote, bueno, profeta, o elegido por Dios, pero todo el mundo lo veía como el líder espiritual. Y cuando él se casa con ella, acuérdense que para ese tiempo los profetas o líderes espirituales merecían o tenían que buscar a alguien que era virgen. Pero Dios le dice, no, no es con una virgen, es con la prostituta. Y él empieza con ella y efectivamente lo abandona por irse a prostituir, a devolverse a su vida. Y queda embarazada. Y aún así Dios le dice, ve por ella, porque así es mi pueblo. Y no una vez, 4 veces. Y en las 4 oportunidades, si no estoy mal, queda 4 veces embarazada. Y cuando la vuelve a buscar por última vez, le dice él a ella, no te vayas, ya se lo había dicho las 4 veces, que aquí lo tienes todo. Y ella, después de tanto amor, bondad y ejemplo, sin importar lo que decía todo el mundo, le dice, ¿cómo me voy a ir a buscar al mundo lo que solamente tú me das? Si nadie me deshonra, tú me honras. Yo no merezco estar contigo. Y ella dice, quiero irme esta vez, pero me quiero ir es porque te deshonro. Y él le dice, no, tú eres amada mía, mi esposa. Y se queda con él. Y yo creo que de hecho, hay un momento de la historia de Oseas donde él va a Dios y le dice, pero ¿por qué tengo que ir por ella? Si es mi deshonra. Y él dice, así es mi iglesia, así es mi pueblo. Por medio tuyo entenderán que todos están haciendo lo malo, que no hay nadie perfecto, que todos están en fornicación conmigo y en adulterio, pero aún así yo los amo. Y yo creo que de eso se trata, no solamente en nuestra casa, en nuestro hogar, no se trata si es hombre, si es mujer, el que sea. Debemos de perdonarnos, pero en amor, no con señalamientos, no sacándonos las miserias. Ah, yo lo hago porque tú, no, yo lo hago porque tú, y los niños viendo, y no. Debemos de ser ejemplo para ellos. Imagínate que yo le hubiera dicho a esa hermana, no, porque tú tienes que estar aquí, olvídese de su marido, de que no se... ¿Sabes? No. O yo tengo que ir a predicar, yo tengo que ir yo lo he oído, y viendo la casa en destrucción. Y yo creo que todo debe empezar en casa. Creo que la iglesia empezó en casa. De hecho, se reunían en casas. Y el testimonio de ellos era el que hacía que los demás, a pesar de que corrían el riesgo de muerte, porque acuérdense que en esa época cuando se reunían los iban a matar. A pesar del riesgo de muerte, todos querían estar allá porque ese hogar reflejaba amor, ese hogar llevaba el arrepentimiento, ese hogar era un pedazo del reino de Dios. Y yo digo que cuando se manifiesta el reino de Dios y su justicia en nuestra vida individual, como dijo Vanessa, primeramente individualmente, se manifiesta en no tomar en cuenta los pecados, en cubrir multitud de faltas, en no guardar rencor, ¿no? O no llevar registro del mal, como dice 1 Corintios 13. O sea, empezando por mí, hombre o mujer que me escucha, no, empezando por mí, es no tomar en cuenta el pecado de tu cónyuge, no tomarlo en cuenta, no tomarlo en cuenta. No olvidar, es como si ni te acordaras de ellos, ¿no? Paula, iba a mencionar algo. Todo lo que se ha estado hablando esta semana en esta fiesta
es un principio, es una misma cosa aplicada y amplificada en todas las ramificaciones de la vida del ser humano. No es casos especializados o cosas diferentes aplicadas a esto va aquí, esto va acá, esto va acá. Es el mismo principio manifestado en todas las áreas, en todas las ramificaciones de la vida del ser humano. Y cómo el ser humano manifiesta lo que tiene en su corazón, ¿no? Y aplicando este principio, también la parte que está, que ha sido lastimada o lo que sea, por así decirlo, o que no está en sujeción, en el momento en que reconozca, también tiene que tener una actitud de bendecir. Porque es lo mismo, no importa el lugar en que se encuentra, no importa el rol en que se encuentre, tiene que haber la misma manifestación, el mismo espíritu. De igual forma lo vemos los líderes con sus feligreses. ¿Sabe? Todo esto, este principio es aplicado a todo. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos con los animales, lo vemos en todo. De la misma manera lo debemos aplicar con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros líderes, con nuestros gobiernos. Es lo mismo manifestado, porque no es un amor diferente para cada cosa diferente. Es el mismo amor, es la misma misericordia, es la misma justicia. No hay nada diferente. Y también nosotros que estamos recibiendo estas palabras y que tenemos quizás un conocimiento un poco más, ¿verdad? A través de esto que estamos haciendo, también nosotros entregarnos a Dios, someternos a Dios, para que cuando seamos equivocados, e inclusive cuando nosotros seamos los que estemos haciendo las cosas mal, tener esa misma justicia, ese mismo amor, para reconocer la falta, reconocer mi carencia, y cuando se acerque mi cónyuge para reprenderme, no en el contexto del ser humano la reprensión, pero cuando se acerque para señalar y decirme, esto está pasando y esto está provocando estas cosas, estas faltas que tú tienes está provocando estas otras cosas, yo tener la justicia y el amor de Dios en mi corazón para reconocerlo y experimentar el arrepentimiento que está ahí y enmendar y recibir esas palabras de reprensión y esas palabras de acercamiento para yo rectificar como una manifestación de amor. Amén. Y no interpretarlas como truenos. A la defensiva, a la defensiva. Y a la defensiva, y no interpretarlas como truenos. Y eso se aplica para todo. Sí, y rescato un poco del tema, te reconozco, Mancho, y rescato un poco del tema anterior. O sea, la actitud defensiva es contraria a la vida de Dios. O sea, la actitud defensiva es contraria a la vida de Dios. Cuando yo recibo, como dice Paola, una reprensión o algo que ya le lastimó o lo que sea, yo lo debo recibir, no la defensiva, si realmente manifiesta la vida de Dios. E insisto, estoy presentando la vida de Dios a un ámbito muy cercano para que lo palpemos, ¿no? Y por ejemplo, como vimos la vez pasada, José, que era justo, no quiso infamar a María, y la dejó en secreto con la situación que hubo. O sea, proteger la fama de mi esposa y mi esposa proteger mi fama, ¿no? Y proteger nuestro hogar mutuamente. De modo que no, por eso lo que sí, siempre. No, por eso estamos hablando de la vida, de la justicia. Aquí no estamos hablando de forzar ningún tipo de manifestación. Estamos hablando literalmente de desear que nuestro hogar sea un pequeño cielo en la tierra. Desear que nuestro hogar sea el reino de Dios y su justicia. Y yo sé que muchos de nuestros hogares están lejos de ser un pequeño cielo en la tierra, y lo que estoy invitando es a que podamos desear ese reino de Dios y su justicia que comience en nuestro hogar y en la sociedad. Mili, voy a cerrar un pensamiento y te reconozco rapidito. Sí. Voy a leer Hechos capítulo 2. O sea, quiero cerrar con esto. Hechos capítulo 2. Para que veamos cómo se manifestó esto en los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 37 dice, en la predicación de Pedro, ¿no? Pedro predica acerca del reino de Dios y su justicia, y dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo, arrepentimiento, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ¿qué vino primero? Una predicación de la justicia de Dios, una predicación de la bondad de Dios. Y esta predicación de la justicia de Dios los llevó al arrepentimiento. Y este arrepentimiento, ¿a qué los llevó? A recibir el perdón y el Espíritu Santo. De modo que ahora ellos participen de la bondad de Dios, participen del reino de Dios y de su justicia. Y sigue diciendo, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, ¿y para quién más? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios los llamare. O sea, las promesas del reino son para ustedes y para sus hijos. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, comenzaron a manifestar los frutos del Espíritu. Pero ¿cuál era la promesa? Para ustedes, para sus hijos. Y esto tuvo efecto en ellos, tuvo efecto en sus hijos y tuvo efecto en la sociedad. Sigue diciendo, versículo 43, resultado. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es. Y esta semana, ¿qué hemos estado estudiando? El reino. Esta semana hemos estado estudiando el reino. Y la invitación que yo quiero hacer y la razón por la cual quise aplicarlo al hogar es para que, más allá de ver el reino desde la lejanía, ver el reino desde el carácter que se manifestará cuando se predique el evangelio a todas las naciones, tribu y lengua, que entendamos que esto comienza en nuestro hogar. Y yo no sé tú, pero mi hogar necesita el reino de Dios. O sea, yo no sé tú, pero mi hogar... No, eso voy a hacer al final. Sí, lo voy a hacer. Sí. Y yo no sé, pero yo quiero genuinamente que mi hogar sea un pequeño cielo en la tierra. Ese es mi deseo. Y yo personalmente reconozco mis faltas y sé que me falta muchísimo para que sea así. Y aún los que todavía no tienen el hogar, desde ahora pidan el Espíritu de Dios, pidan el reino de Dios para que cuando tengan su hogar, desde el momento uno, se respire la atmósfera del cielo en ese hogar.